al mismo tiempo a través de los distintos segmentos sin causar demoras en la red. Al utilizar los segmentos de la red, menos usuarios y o dispositivos comparten el mismo ancho de banda al comunicarse entre sí. Cada segmento cuenta con su propio dominio de colisión. Los switch Ethernet filtran el tráfico redireccionando los datagramas hacia el puerto o puertos correctos, que están basados en las direcciones MAC de la capa 2. La segunda función se denomina microsegmentación. La microsegmentación permite la creación de segmentos de red dedicados con un host por segmento. Cada host recibe el acceso al ancho de banda completo y no tiene que competir por la disponibilidad del ancho de banda con otros hosts. Los servidores más populares se pueden colocar entonces en enlaces individuales de 100 megabaudios. Con frecuencia en las redes de hoy, un switch Fast Ethernet puede actuar como el backbone de la LAN, con hubs Ethernet, switch Ethernet o hubs Fast Ethernet, que ofrecen las conexiones de escritorio en grupos de trabajo. A medida que aumenta la popularidad de nuevas aplicaciones, como por ejemplo las aplicaciones multimedia de escritorio o las de videoconferencia, algunos equipos de escritorio individuales tendrán enlaces dedicados de 100 megabaudios para la red. Modos principales de transmisión de trama. Método de corte. Un switch que efectúa la conmutación por método de corte solo lee la dirección destino cuando recibe la trama. El switch empieza a enviar la trama antes de que la trama llegue en su totalidad. Este modo reduce la latencia de la transmisión, pero la detección de errores es pobre. A continuación presentamos dos formas de conmutación por método de corte. Conmutación rápida. La conmutación rápida ofrece el nivel de latencia más bajo, enviando el paquete inmediatamente después de recibir la dirección destino. La latencia se mide desde el primer bit recibido al primer bit transmitido, o bien el primero en entrar y el primero en salir. FIFO. Este modo tiene una detección deficiente de errores de conmutación LAN. Conmutación libre de fragmentos. La conmutación libre de fragmentos filtra los fragmentos de colisión que constituyen la mayoría de los errores de paquetes antes de iniciar el envío. Por lo general, los fragmentos de colisión son inferiores a 64 bytes. La conmutación libre de fragmentos espera hasta que se determine si el paquete no es un fragmento de colisión antes de enviar el paquete. La latencia se mide como FIFO. Almacenamiento y envío. La trama completa se recibe antes de que se realice cualquier tipo de envío. Se leen las direcciones destino y origen y se aplican filtros antes de enviar la trama. La latencia se produce mientras la trama se está recibiendo. La latencia es mayor con tramas más grandes, dado que toda la trama debe recibirse antes de que empiece el proceso de conmutación. El switch tiene suficiente tiempo para verificar los errores, lo que permite una mayor detección de los errores. Modos de transmisión de la trama. Método de corte adaptado. Este modo de transmisión es un modo híbrido que es una combinación del método de corte con el método de almacenamiento y envío. En este modo, el switch utiliza el método de corte hasta que detecta una determinada cantidad de errores. Una vez que se alcanza el umbral de error, el switch cambia el modo de almacenamiento y envío. ¿De qué manera los switch y los puentes aprenden las direcciones? Los puentes y los switch solo envían tramas que necesitan viajar de un segmento LAN a otro. Para lograr esta tarea, deben aprender qué dispositivos están conectados a qué segmento de la LAN. Se considera que un puente es un dispositivo inteligente porque puede tomar decisiones basadas en las direcciones MAC. Para hacerlo, un puente consulta una tabla de direcciones. Cuando un puente se enciende, se envían mensajes en broadcast pidiendo a todas las estaciones del segmento local de la red que respondan. A medida que las estaciones contestan el mensaje de broadcast, el puente va creando una tabla de direcciones locales. Este proceso se denomina aprendizaje. Los puentes y los switch aprenden de la siguiente manera: leyendo la dirección MAC origen de cada trama o datagrama recibidos, registrando el puerto por el cual se recibió la dirección MAC. De esta forma, el puente o el switch aprenden qué direcciones pertenecen a los dispositivos conectados a cada puerto. Las direcciones aprendidas y el puerto de interfaz asociado se almacenan en la tabla de direccionamiento. El puente examina la dirección destino de todas las tramas recibidas. El puente luego explora la tabla de direcciones en busca de la dirección destino. La tabla de conmutación se almacena en la memoria de contenido direccionable, CAM. Este es un tipo de memoria a cuyo contenido se accede rápidamente. CAM se utiliza en las aplicaciones de switch para realizar las siguientes funciones: para obtener y procesar la información de dirección desde los paquetes de datos entrantes, para comparar la dirección destino con una tabla de direcciones almacenada dentro de la misma memoria,
La CAM almacena direcciones MAC de host y números de puerto asociados. La CAM compara la dirección MAC destino recibida con el contenido de la tabla CAM. Si la comparación muestra una coincidencia, se proporciona el puerto y el control de enrutamiento. Envía el paquete al puerto y dirección correctos. Un switch Ethernet puede aprender la dirección de cada dispositivo de la red leyendo la dirección origen de cada trama transmitida y anotando el puerto por donde la trama se introdujo en el switch. El switch entonces agrega esta información a su base de datos de envío. Las direcciones se aprenden de forma dinámica. Esto significa que a medida que se leen las nuevas direcciones, estas se aprenden y se almacenan en la CAM. Cuando no se encuentra una dirección de origen en la CAM, se aprende y se almacena para su uso futuro. Cada vez que una dirección se almacena, se le agrega una marca horaria. Esto permite almacenar las direcciones durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez que se hace referencia a una dirección o que se encuentra en CAM, recibe una nueva marca horaria. Las direcciones a las cuales no se hace referencia durante un determinado periodo de tiempo se eliminan de la lista. Al eliminar direcciones antiguas, CAM mantiene una base de datos de envío precisa y funcional. La CAM sigue los procesos que se describen a continuación. 1. Si no se encuentra la dirección, el puente envía la trama por todos los puertos salvo el puerto por el cual se recibió la trama. Este proceso se denomina inundación. Es posible que el puente haya borrado la dirección porque el software del puente se reinició recientemente, quedó sin entradas de direcciones en la tabla de direcciones o borró la dirección porque era demasiado antigua. Como el puente no sabe qué puerto utilizar para enviar la trama, la enviará por todos los puertos salvo por donde recibió esta trama. Se sobreentiende que no es necesario enviarla al mismo tiempo al mismo segmento de cable por el que la recibió, dado que todos los demás equipos o puentes en ese cable ya habrán recibido el paquete. Si se encuentra la dirección en una tabla de direcciones y que la dirección está asociada con el puerto en el que se recibió la trama, esta se descarta, el destino ya lo habrá recibido. Si se encuentra la dirección en una tabla de direcciones y la dirección no está asociada al puerto que recibió la trama, el puente envía la trama por el puerto asociado con la dirección. Si se encuentra la dirección en una tabla de direcciones y la dirección no está asociada al puerto que recibió la trama, el puente envía la trama por el puerto asociado con la dirección. Proceso de filtrado de tramas por parte de switch y puentes. La mayoría de los puentes pueden filtrar tramas basándose en cualquier campo de trama de capa 2. Por ejemplo, se puede programar un puente para que rechace sin enviar todas las tramas que se originan desde una red en particular. Como la información de la capa de enlace a menudo incluye la referencia de un protocolo de capa superior, los puentes generalmente pueden hacer filtrado en base a este parámetro. Además, los filtros pueden ser útiles para manejar paquetes innecesarios de broadcast y de multicast. Una vez que el puente ha creado la tabla de direcciones local, está listo para operar. Cuando recibe la trama, examina la dirección destino. Si la dirección de la trama es local, el puente la pasa por alto. Si la trama tiene la dirección de otro segmento LAN, el puente copia la trama al segundo segmento. Pasar por alto una trama se denomina filtrar. Copiar la trama se denomina enviar. El filtrado básico mantiene las tramas locales como locales y envía las tramas remotas a otro segmento LAN. El proceso de filtrado en base a direcciones origen y destino específicas logra lo siguiente. Evita que una estación envíe tramas fuera de su segmento LAN local. Detiene todas las tramas externas destinadas a una estación en particular, restringiendo por lo tanto a las demás estaciones de trabajo con las cuales puede comunicar. Ambos tipos de filtrado ofrecen algún control sobre el tráfico de Internetwork y pueden aumentar la seguridad. La mayoría de los puentes Ethernet puede filtrar las tramas de broadcast y multicast. Los puentes